cordial saludo. En el día de hoy estamos aquí con el doctor Rafael Rodríguez Mesa y vamos a realizar una entrevista especial específicamente de la ley 2381 del 2024. Muy bien, gracias María Paula por estos semilleros, por estos videos del semillero, pero que los difundimos por la web a diferentes puntos académicos de profesores, estudiantes y funcionarios y empleados del sector privado. Adelante. Bueno, doctor Rafael, explíquenos por favor la situación jurídica del auto proferido del Consejo de Estado el 11 de mayo del 2026 con referente a la medida de prevención que se suspendió el decreto 415 del 2026, emitido el 20 de abril. Bueno, yo primero voy a hacer dos explicaciones. Una, muy concreta y lógica. Es un trípode. Afiliación a una administradora de pensiones. Segundo, reconocimiento y pago de una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes. Y tercero, ¿dónde están los recursos que financian esa pensión? Eso es lo primero. Lo segundo, el 16 de julio del 2024 se promulga la llamada Reforma Pensional Ley 2381 del 2024. Muy avanzada, creo que es un muy buen intento de justicia social, sobre todo para las mujeres, por razones que no vamos a explicar aquí, yo les expliqué en clase. Entonces, la Corte Constitucional, a través de una demanda que dijo no se practicó el cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, dijo, devuelvo todas las actas a la presidencia de la Cámara, suspendo, dijo la Corte, queda suspendido la entrada en vigencia de la ley, excepto dos normas que quedan vigentes. El parágrafo transitorio del artículo 12 y una muy importante que es el artículo 76 de la ley, que está plenamente vigente, que señala que las mujeres que tengan en ese momento de julio del 2024 en adelante, 750 semanas o más cotizadas, y los hombres 900 semanas o más, que le falten menos de 10 años para la edad pensional, tienen 2 años para trasladarse libremente de un régimen a otro, o sea, de prima media con prestación de ahorro individual o viceversa. Entonces, más de 130.000 afiliados se han trasladado buscando mejores montos de su primera mesada de las 4 administradoras del RAIS a Colpensiones. Y todavía está la ventana abierta hasta el 16 de julio del 2026. O sea que van a ser más. Eso es lo importante. Lo otro es que el parágrafo transitorio de el artículo 76 dice claramente lo siguiente. Respecto de los que se trasladaron del RAIS a prima media, el monto de los saldos que tienen en sus cuentas continuarán administrados por las AFPs hasta que se consolide la pensión integral de vejez. ¿Y qué sucede? Que de esos 132.000 que se han trasladado, ya hay casi 25.000 que ya se les reconoció la pensión por Colpensiones y Colpensiones le está pagando la pensión. Doctor Rafael, ahora quisiera que nos comentara cómo quedó la vigencia de la ley 2381 del 2024 después del auto 841 del 2025 emitido por la Corte Constitucional. Claro, ya lo dije, la ley queda suspendida, incluyendo el artículo 24 de la ley, que queda el fondo de ahorro que debe administrar el Banco de la República. Solo quedaron, como dije, 2 artículos, el
Párrafo del artículo 12 y el artículo 76 sobre traslado sin necesidad de que haya demanda. Doctor Rafael, ahora quisiera que nos explicara en qué consiste y cuáles son los requisitos necesarios, ¿verdad?, para proceder con este artículo 76 que dictamina la ley 2381 del 2024. Yo creo que fue lo que hizo el gobierno, el presidente, con el decreto 415. Es sencillo, repito. Miren este trípode, afiliación. Ya me trasladé, estoy afiliado a Colpensiones. Cumplí los requisitos, ya mediante resolución me reconoció la pensión. ¿Y dónde está la plata que me va a solver, o sea, que va a ser el sustento de mi pensión? Está todavía en mi cuenta individual de ahorro pensional, lo cual es violatorio del artículo 16 de la ley 100, que dice que ningún afiliado puede cotizar y estar afiliado al mismo tiempo a prima media y al RAIS. Esa es la situación que está sucediendo ahora. Listo, doctor Rafael. Ahora quisiera que nos dijera un aproximado de cuántas son las personas o los afiliados del régimen de ahorro individual con solidaridad, mayormente conocido como RAIS, que están en este tema con Colpensiones. Sí, ya lo manifestamos. O sea, las cifras concretas son las siguientes. Se trasladaron hasta ahora 132.500 afiliados de almendras del RAIS a prima media. Ya se pensionaron 24.400, lo que significa que hay 108.200 que están en Colpensiones, pero están cotizando porque todavía no se les ha reconocido la pensión porque falta la edad, en fin, el número de semanas, etc. Entonces aquí hay otro problema también, que es un grave error del auto. Rafael, ahora, ¿será que nos puede comentar cuáles son los riesgos que están tomando estos 24.000 aproximadamente afiliados que estaban de RAIS y pasaron a Colpensiones? El riesgo es que en un momento determinado, para que Colpensiones no incumpla con el pago de esas pensiones cuya plata están en las cuentas de las administradoras del RAIS, crear riesgo, carga fiscal y sacarlas del erario público, no de donde deben estar. Ese es el problema principal. Ahora, hay algo más. Hablemos de los 108.000 que no se han pensionado. Recuerden que los riesgos son tres en campo: IVM, invalidez de origen común, vejez y muerte de origen común. Entonces, Colpensiones tiene también el riesgo actuarial de que mañana pasado un señor de estos murió de un infarto, en un accidente, o quedó inválido y no tiene que pasar la pensión de vejez, sino la de invalidez o a los supertes la de sobrevivencia. Como en el sistema de prima media actual, si la ley es aprobada por la Corte, sí, no hay un seguro previsional como la tiene el RAIS, que tiene un paquete de aseguradoras para pagar modalidades como renta vitalicia inmediata y retiro programado con renta vitalicia diferida. Aquí no. Aquí, mientras la reforma, la ley, no se ha dado el visto bueno, su asequibilidad por la Corte Constitucional, quien tiene que pagar las pensiones de invalidez y sobrevivencia de origen común es Colpensiones de su fondo común, no de una aseguradora. Entonces, el riesgo es más grande aún desde el punto de vista actuarial. Quisiera que nos dijera un poco dónde están toda esa cantidad de montos, ¿verdad?, de ahorros que había de la administradora de fondos de pensiones RAIS, dónde están invertidos y cuál es el problema que se está presentando aquí con el tema de las inversiones precisamente de estos sistemas pensionales privados. Las inversiones de las AFPs del RAIS se llaman su portafolio. Tienen en primer lugar en el sistema multifondos tres clases de fondos: el conservador, el moderado y el de mayor riesgo. Y lo tienen en TES clase B, en acciones, en títulos de deuda pública y también plata en el exterior. Yo me acuerdo que cuando en el 2008 empezó la famosa quiebra inmobiliaria en Estados Unidos,
El Tiempo dijo que de aquella época las AFP perdieron cuando colapsa Lehman Brothers 60.000 millones de pesos de la época. Lo leí y por mucho tiempo tuve. Entonces también tienen plata en el exterior. Eso es importante tenerlo en cuenta. Doctor Rafael, ¿y cómo era el tratamiento o el proceso que se hacía antes de la ley 2381 del 2024? En materia de traslado, inicialmente, ¿qué decía la ley? Que los afiliados podían trasladarse cada 5 años de un régimen a otro. O sea, de prima media al RAI, del RAI a prima media, y dentro del RAI cada 6 meses cambiar de administradora. Pero cuando faltaran ya, se vean los 10 años anteriores, o sea, 47 mujeres, 52 hombres no se podían pasar. Pero con unas sentencias muy protectoras de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que sancionaron, por decirlo así, judicialmente, el consentimiento no informado, porque estas AFPs nunca dieron en el pasado una verdadera información que hicimos. En muchos procesos todos se ganaron y se pasaron y se pensionaron en Colpensiones, que decían los jueces. Yo ordeno que el señor Pedro Pérez o la señora María Cifuentes, que fueron engañados o no tuvieron una información completa cuando se trasladaron del antiguo IS, algunas administradoras del RAIS, nuevamente vuelvan a Colpensiones. Pues daban una orden en la sentencia: transfiera, traslade inmediatamente todo el saldo de la cuenta individual de ahorro pensional con sus rendimientos financieros e intereses. Y lo cumplían, porque los abogados embargábamos las cuentas de las AFPs. Porque lo que eso partió de una base lógica es: si yo traslado a un trabajador, si yo ordeno judicialmente a un trabajador que pase de una AFP del RAIS a Colpensiones, yo tengo que soportar la parte actuarial. Pase el saldo para que tenga Colpensiones esos dineros para pagar esas pensiones. Listo, entonces ¿usted considera que el régimen anterior era más beneficioso en ese aspecto o considera que el actual es más pertinente? ¿Cuál es su opinión? El actual, porque aunque perdimos honorario de los abogados, es un traslado express ya, es un traslado inmediato, no necesitas abogado. Te exigen una doble asesoría de Colpensiones y la AFP donde estás y te puedes trasladar. O sea, ya no hay proceso judicial, es un traslado voluntario y muy rápido. Doctor Rafael, ¿y qué medidas ha tomado el gobierno ante esta situación, con esta crisis que se está viendo pensional? Sí, ha presentado 2 recursos de súplica, porque es que primero, como el decreto 415 ordenaba trasladar 25 billones de pesos de las AFPs, de las cuentas de los que trasladaron a Colpensiones, primero el Consejo de Estado suspende provisionalmente la de los 20 billones, pero dejó el capítulo 6 del decreto incólume hasta que el 11 de mayo también se dijo que ni siquiera se permite el traslado de los fondos de las AFPs a Colpensiones respecto de los 5, que son 6 billones actualmente, de aquellos que ya se trasladaron y ya se pensionaron, y está Colpensiones pagando sus pensiones, pagando sus mesadas pensionales. Entonces se presentó un segundo recurso de súplica ante la sala, ¿verdad?, de la sección B del Consejo de Estado, Servicio Administrativo, para que defina esto. Porque cuando los autos que suspenden provisionalmente son materia objeto del recurso de súplica. Ok, listo, muchas gracias, doctor Rafael. Queridos oyentes, espero que les haya gustado esta maravillosa entrevista.